Oh, what a play by Irving. He gives you a move with every part of his body. Pues si quieres empezamos ya. Lo que te dije un poquito es idea de hablar de lo que crees que va a pasar ahora, porque está habiendo un montón de rumores, un montón de información con los Celtics y sobre todo un poco también que expliques la situación salarial, sobre todo lo que no, más que lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Yo creo que hay un poquito de desconcierto en redes sociales y nos lo preguntan mucho. Sí, la realidad es que la situación de los Celtics este año ya sabíamos que iba a ser muy complicada. Sabíamos que Boston el año que viene iba a tener, si seguía todo igual, la plantilla más cara de la historia, sumando salarios más la multa por el impuesto de lujo, porque empezando esa temporada cambian el impuesto de lujo, por lo que ahora es incluso más caro pagar. Pero eso no era realmente un problema, porque al final si tú eres Steve Ballmer, oye, ¿qué son 500 millones de dólares, verdad? Nos lo hemos preguntado todos muchas veces cada semana, ¿qué son 500 millones de dólares? Entonces, el principal problema que tenía Boston es que tiene una plantilla tan cara que está por encima de todos los límites salariales y de todos los aprons que la NBA estableció en el CBA de 2024, y ahí es donde radica el problema. Por ese motivo era por el cual sabíamos que este año iban a salir o Drew Holiday o Kristaps Porzingis, uno de los dos, seguro, este verano. Pasará lo que pasara, es que aunque Boston ganara el anillo tenían que salir, porque si no ya estás afectando indirectamente a los Celtics de 2031, 2032, y eso es un problema real, ya no para la era Tatum-Jalen, sino para los Celtics post esta plantilla que tenemos ahora, por decirlo así. Entonces, en ese aspecto, yo creo que los Celtics van a ser el primer gran perjudicado del nuevo CBA. No creo que los Nuggets lo fueran por KCP, yo creo que simplemente fueron ratas agarrados. Y no pondría los Clippers, porque es verdad que dejaron ir a Paul George, pero bueno, al final ha sido una buena decisión por lo que parece. Entonces yo creo que los Celtics van a ser el primer gran perjudicado por el nuevo CBA, y ahí se abre una serie de abanicos de lo que pueden hacer. Y ahí es donde yo creo que a día de hoy es más teoría o especulación más que otra cosa, pero la serie de oportunidades que tienen con la lesión de Tatum es muy amplia. Porque, ¿y si pasa como los Warriors de 2020? Por poner un ejemplo, ¿eh? Es que yo creo que hay varios escenarios que se pueden plantear, pero mira, vamos a ir un poco por orden cronológico. Antes de nada, ¿qué te ha parecido? ¿Qué valoración haces de la temporada del equipo? Porque para mí era el principal candidato a inicio de temporada a poder repetir, que estamos viendo esta situación de 7 campeones ahora mismo en los últimos 7 años, una liga tremendamente competitiva y sobre todo muy difícil de repetir por lo que tú acabas de comentar. Sí. Pero para mí seguía siendo el mejor equipo en el momento de la verdad, y esto está demostrando que es tremendamente complicado volver a ganar un anillo. Sí, la realidad es que sano, Boston había demostrado seguir siendo el máximo favorito. Es verdad que desde la vuelta de Porzingis, estos Celtics no han sido el equipo del año pasado. Justo coincide el peor tramo de la temporada cuando el letón vuelve al quinteto titular. Cuando vuelve a enfermarse, Boston vuelve a jugar muy bien al baloncesto. Ha tenido mala suerte Boston en las lesiones, es una realidad. Las lesiones son parte del deporte, no es una excusa, es parte del deporte. Más allá de Tatum, tenías a Drew Holiday lesionado del dedo, y luego tuvo el problema del hamstring en la serie contra Orlando, Jaylen Brown jugando con el menisco afectado, la enfermedad de Porzingis, y luego el Aquiles de Tatum, que eso ya te remata cualquier opción que tenías. Es que aunque Boston hubiera remontado a Nueva York, Indiana te destrozaba. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la temporada de Boston es que no los puedes suspender. O sea, al final es un equipo que ha ganado 60 partidos casi, ¿no? No recuerdo exactamente cuál es el récord, pero es que rozando el 80% o el 70% de victorias, la temporada notable, récord de triples. Es una temporada que recordemos has tenido bastantes problemas físicos y aún así te has plantado segundo de conferencia. Creo que tenías a los Knicks a 10 partidos. O sea, la temporada de Boston es bastante buena, pero el objetivo real es lo que dices tú, era repetir el anillo y no se ha conseguido. Entonces, no se puede poner un excelente, ni mucho menos, e incluso no se puede poner un notable alto. Es una temporada de 6,5-7. Mira, ya que te tengo aquí, me he acordado de una cosa. Con muchas de las personas que hablo que son de los Celtics, gran parte no están contentos con Matsula. O sea, no les gusta el juego del equipo, del triple, inciden mucho en eso. Yo estoy bastante en contra. Al final es un método que te ha demostrado que has ganado un anillo. Yo creo que está suficientemente probado, pero aún así mucha gente de Celtics sigue diciendo que no le gusta este estilo de juego. Sí, yo tampoco entiendo la crítica. O sea, realmente no sé si es más melancolía que otra cosa,
de que tira muchos triples y que el baloncesto en los 90 era diferente. No lo entiendo, ¿eh? Pero es que lo dices tú, o sea, es que ya has ganado con este estilo. O sea, literalmente con la misma plantilla y el mismo estilo ya ganaste. ¿Qué pruebas necesitas más para confirmar que sí funciona? Y yo creo que es verdad que Mazzulla se ha equivocado este año. O sea, es verdad que Mazzulla ha hecho cosas mal, sobre todo en la serie contra los Knicks. No puede ser que Tom Thibodeau entrene mejor que tú en una serie cuando a Tom Thibodeau hemos visto que tanto Bickerstaff con los Pistons como ahora Rick Carlisle le pasaron la mano por la cara. Y Tom Thibodeau le pasó la mano por la cara a Mazzulla. Eso es una realidad, pero no creo que el problema sea los triples. Y para mí uno de los puntos es la estrategia de Boston es clara, ¿sí? Pero si fallan 45 triples abiertos, yo no creo que eso sea culpa de Mazzulla realmente. O sea, yo entiendo que la gente dice, Mazzulla les puede decir que entran a canasta, pero al final el baloncesto es un deporte. Si tú has jugado baloncesto, tú sabes que el baloncesto es un deporte en el que el entrenador controla hasta cierto punto. Si tú estás en la pista, tú eres un jugador con la suficiente inteligencia como para saber qué hacer en cada momento. Si tú estás solo, tienes un triple liberado y crees que no lo vas a meter, deberías entrar a canasta. O sea, Mazzulla no está apuntando a nadie con una pistola para que tiren a triples. Mazzulla no va a sentar a nadie porque entran a canasta. Y creo que la gente se piensa que Mazzulla es radical y es un talibán del triple, cuando, por ejemplo, en la serie contra Orlando, Boston tiene 5 de los 8 partidos con menos triples de toda la temporada tirados. Y gana en 5. Sin ningún problema. O sea, alternativas hay. El problema es que contra los Knicks hubo problemas más graves. Problemas más graves que el triple. Que no entrar al triple fue un problema, pero hubo problemas defensivos, hubo problemas de intensidad y realmente ahí sí que podemos hablar de que Mazzulla hizo cosas mal. Pero el triple para mí no es un problema. Pues dado este pequeño contexto, vamos si queréis a meternos en lo que esperamos que sea la postemporada de los Boston Celtics. Tienen ahora mismo comprometidos para la temporada 25-26 $223,9 millones. A mí lo que me interesa un poquito es conocer, Alejandro, lo que pueden y sobre todo lo que no pueden hacer en este segundo tax apron ahora mismo los Boston Celtics, y luego si quieres podemos hablar de escenarios hipotéticos que nos podríamos imaginar dentro de la lógica ya de cada uno. A ver, lo importante, lo más básico, lo más importante que no pueden hacer, por ejemplo, es no tienen acceso en la agencia libre, no tienen acceso a ninguna excepción de traspaso. En este caso, excepción de agentes libres, la mid-level, que es seguramente el recurso más asequible y más accesible para todos los equipos. Y luego, a nivel traspasos, por ejemplo, no pueden agregar jugadores, no pueden agregar diferentes salarios a un traspaso. O sea, no podrían, por ejemplo, traspasar a Porzingis y Pritchard juntos. No pueden recibir más dinero del que envían, que eso a la hora de cuadrar traspasos es más complicado, sobre todo si haces traspasos con equipos que también están por encima de los aprons. No pueden luego firmar jugadores que estén en el mercado de buyouts si cobran más que la mid-level. Esto ya es un problema para febrero, pero vemos equipos que apuntarán el equipo en febrero. Boston no pudo el año pasado, esta temporada no ha podido y no podría el año que viene si sigue así. Y luego, uno de los problemas, creo que no sabe lo suficiente, es que la ronda de 7 temporadas en adelante se congela. Entonces, la ronda de Boston de 2032 ahora mismo está congelada en el pick 30. Congelada significa que no la pueden traspasar. Y la gente dice, no, pero es que ¿para qué Boston quiere una ronda de draft si eso no funciona? Bueno, con una ronda de draft se consiguió a Drew Holiday, con una ronda de draft se consiguió a Derrick White y ahora no tienes esa ronda de draft. Que no lo entiendo como un activo para elegir un Jordan Walls de la vida, porque no, sino un activo para conseguir Derrick White, para conseguir a Drew Holiday, que es como Boston o Brad Stevens ha estado utilizando las rondas hasta ahora. Es que al final volvemos a lo mismo de antes. Con estas nuevas normas salariales hay muchas limitaciones y parece que se está penalizando más a los equipos que han hecho un buen trabajo, que han logrado ganar, que están pagando altos salarios para jugadores que han demostrado que han rendido, y al final un poco se les vuelve en contra y parece que los equipos van a tener que idear una nueva forma de organizarse para seguir siendo competitivos. Bueno, la realidad es que la manera de competir ahora mismo es Oklahoma, que es tener 500 rondas de draft. Y que uno, o en el caso de Oklahoma, 2 jugadores todavía en contrato rookie te estén aportando desde el primer día. Caso de Chet Holmgren y J-Dub, que son jugadores que a día de hoy
con contratos por debajo de los 12, 13 millones de dólares, no recuerdo cuánto cobra Chet ahora mismo, pero siendo pick 2, tercer año, debe estar en 13 millones, que te aporten ya. Porque si no, en el caso de que tengas que extenderlos, es que los dos van a estar rozando los 40 millones por temporada. Porque el Apron en aquel momento que está en 13 millones el año que viene. 13 millones, sí, ahí está. Claro, el año que viene, por ejemplo, Chet va a seguir en 13 millones, pero cuando le tengan que extender la extensión ya va a estar rozando los 40 millones. Lo mismo para Jalen Williams. Y ahí es cuando a Oklahoma se le va a empezar a complicar la situación, cuando tenga el grupo cierta veteranía. Claro, Tatum y Brown ya están en el tercer contrato. Justo el de Tatum empieza el año que viene, por decirlo así, ya están en tu tercer contrato. Eso es mucho dinero. Sobre todo si son dos jugadores del nivel de Tatum y Brown. Entonces, la realidad es esa, es o aciertas muchísimo con tus jugadores de draft, o si no, vas a tener ventanas competitivas muy, muy, muy pequeñas. Por poner un ejemplo de los Lakers, no estoy diciendo que los Lakers con Luka vayan a competir en una ventana de 3 años, sino que van a hacer un proyecto, ese proyecto competirá 3 años y luego van a tener que cambiar el proyecto. Y quizá Luka, los compañeros que vea en los próximos 2 años van a ser muy diferentes a los que tengan en 2029, 30, 31. Tienes a Luka, vas a competir. Tienes a Tatum, vas a competir. Pero igual los Celtics que vimos en el cuarto partido contra los Knicks ya no los vamos a ver nunca más. Y el equipo cuando vuelva a Tatum es muy, muy diferente al que hay a día de hoy en Boston todavía. Pero bueno, esto mismo en Boston ha pasado en los últimos años, porque no son los mismos Boston Celtics que jugaron aquel séptimo partido contra los Cavs de LeBron que los que hemos visto ahora. O sea, hay jugadores que incluso consideran que eran vitales que ahora ya no están. Es que incluso los Celtics que llegaron a las finales en 2022, sí. Hubo cambios. Y los Celtics que el año siguiente caen en el séptimo partido de las finales de conferencia contra Miami, en el que se lesiona Tatum, hubo cambios en verano también. Se fueron Smart, se fue Rob Williams, se fue Grant Williams, o sea, se fue Malcolm Brogdon. O sea, Brad Stevens, es verdad, ha sido muy agresivo desde el primer día. Y eso es una realidad. Y por eso confianza ciega en lo que vaya a hacer Brad Stevens este verano. Pero al final, el único común denominador de este proyecto se llama Jason Tatum, Jaylen Brown. Porque incluso Al Horford se fue y los Celtics siguieron jugando finales de conferencia. Eso es una realidad. 2020 juegan finales de conferencia en la burbuja cuando Al Horford está en los Sixers. Por lo que, es lo que digo, si tienes a Tatum deberías competir cuando vuelve al Aquiles, pero el equipo debería ser diferente. Bajo mi punto de vista, simplemente aplicando mi lógica. Yo creo que aquí hay 3 opciones. Una sería el año que viene, lo que tú has comentado, que hagan como los Warriors el año donde consiguen aquellas rondas de draft, que es un equipo que tanquea. Lo veo improbable, pero es algo que puede suceder. Tienes que lesionar a Jaylen Brown en ese aspecto. Claro. Pero claro, es que el principal problema es que compites en el este. Sí. Es que sin querer en el este te metes con Jaylen Brown, Derrick White y Peyton Pritchard, igual te metes sexto. Yo creo que es un equipo que va a pelear no va a pelear, que se va a meter en playoff directo. Ah, sí, claro. O sea, si tú coges... Pero sin hacer aquí un gran alarde de poderío, ni nada. No. O sea, vas a ver a Jaylen Brown como principal espada y Jaylen Brown es un jugador que contra 20 de las 30 franquicias de la NBA o de las 29 rivales puede brillar sin ningún problema. Sí. La segunda opción sería mantener más o menos el mismo equipo haciendo una mini reconstrucción, es decir, Holiday, Porzingis, lo que tú has dicho antes, y la otra sería hacer un gran movimiento, que es algo que se ha hablado, que yo creo que es improbable, que es traspasar a Jaylen Brown y tratar de conseguir algo por ahí que igualmente renueve el proyecto. ¿Tú qué crees que va a suceder? Yo lo planteaba como 4 escenarios diferentes, que es lo que tú dices. El primero es mantener el proyecto tal como está. También, me parece inviable. O sea, me parece inviable. Todo esto va a pasar primero por el nuevo propietario de los Celtics, porque creo que eso es importante también. Boston va a tener un nuevo propietario cuando se apruebe en verano, por lo que hay que sentarse a hablar con el señor Bill Chisholm y decirle, oye, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Tú y tus amigos. Para mí el escenario de mantener el proyecto completo me parece imposible, por lo que ese lo descarto. O sea, es que si los 5 titulares están el año que viene en Boston, me sorprendería muchísimo. El segundo, que es el tema Warriors, lo he dividido en 2, que son los que tú decías justo. Es tiremos la temporada que viene, que Jaylen juegue poco, Derrick White tiene un poco de ligamento mal, y acabas con un pick de lotería. No hace falta que sea el 2, que le tocó a los Warriors, pero un pick de lotería. Y ese pick de lotería lo usas para luego encontrar un jugador que te ayude en el presente en vez de elegir a James Wiseman, que es lo que deberían haber hecho los Warriors en 2020. Bueno, esa opción puede ser más realista que la de mantener el proyecto, pero insisto,
El problema es que en el este, sin querer, te vas a meter en playoff. En la tercera es el tanking bestia, que es lo que comentabas tú, se va Jaylen Brown. O sea, se van todos. Todos los no llamados Jason Tatum están disponibles. Y si llega una oferta buena, te lo llevas. Y usas todo el año que viene para conseguir activos, para crear un proyecto alrededor de Tatum para 2027, para 2028, lo que sería el Tatum 3.0 o algo así, pero sin Jaylen ahora. Porque Brad Stevens considera que los 62 millones que va a cobrar Jaylen Brown o 61 millones que va a cobrar Jaylen Brown en 2028 es demasiado dinero y prefiere convertirlo en 2 jugadores que cobren 30. Y esto habla de que están disponibles Derrick White, está disponible por el precio correcto Peyton Pritchard, que me parece el mejor contrato de la NBA. Está disponible, o sea, todos pueden salir. Me parece, esto creo que el haber ganado el anillo el año pasado le da menos viabilidad y creo que Jaylen va a seguir en Boston, creo. Y luego el cuarto, que es lo que comentabas tú, es pequeños ajustes para primero salir del segundo apron, intentar salir del primero si es posible, para conseguir la mid-level completa y buscar un jugador. Lo de salir del segundo apron, ya has comentado antes que incluso ganando el anillo es algo que iban a hacer sí o sí. O sea, eso es algo que va a pasar antes de que acabe de entrar en los siguientes salarios de la siguiente temporada, ¿no? Sí. Según mis números, ahora mismo Boston, sin contar el pick 28 que tiene para el próximo draft, que debería usarlo porque necesita contratos, Boston ahora mismo está a unos 19.9 millones por encima del segundo apron. Y esto es sin Horford y sin Cornet, que son agentes libres, recordemos. Si tú te quitas a Porzingis o a Holiday, que están en más de 30 millones cada uno, deberías bajar del segundo apron sin ningún problema. Y podrías incluso plantearte bajar del primer apron si te quitas a uno de esos dos y Sam Hauser, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Sí. Entonces, en ese aspecto, para mí la realidad es el objetivo es salir de los dos aprons. Y si se puede, porque no veo a Boston compitiendo por el anillo el año que viene, si se puede salir del impuesto de lujo. Para no reiniciar el ciclo del repetidor, porque Boston lleva 3 años seguidos, pero sí que en caso de volver a salir en la temporada 27, 28, 29, ya no eres repetidor. O sea, es como que... No pagas tanto, sí. Exacto. Lo reiniciaréis el acumulativo, sí, eso es. Simplemente por la premisa de que no va a jugar el año que... O sea, no va a estar compitiendo por el anillo Boston el año que viene, salvo que Tatum se recupere excesivamente rápido, que me sorprendería mucho, y vuelva al máximo nivel desde el primer día, que lo dudo. Entonces, a día de hoy Boston tiene que recortar unos 40 millones. Sí. No, es que mucha gente ve el total de lo que va a pagar por salarios, por ejemplo, la próxima temporada y dicen, bueno, no es tanta la diferencia. No, es mucho más la diferencia que van a pagar porque con el segundo apron se incrementa mucho. O sea, no sé exactamente si es el doble o algo así, pero creo que es más del doble, ¿no? Lo que al final lo que puedes pagar. Bueno, no es el segundo apron, sino es el pago del impuesto de lujo, que es lo que han cambiado. Por eso. Sí, y ahora, o sea, para que lo entendamos, el año que viene Boston tiene 227,7 millones garantizados en salarios, no garantizados, y ahora mismo serían 262 millones en multa. Claro. O sea, casi cada 3 millones que se gasten, que es el contrato mínimo, si firmaras a Horford por un mínimo, representarían 25 millones. Es que es mucha pasta. Es que es demasiado dinero. O sea, es mucho dinero. Al final, Horford le quieres mucho, pero no le vas a pagar 25 millones. Sí, y que para que se lleve. No deja de ser una empresa, que la gente que está al frente quiere ganar dinero o por lo menos no perder tanto dinero. Una empresa que no tiene pabellón y que realmente es un mejor activo a día de hoy, tiene el Aquiles roto. Porque el mejor activo que tiene esta empresa es Jason Tatum. Y luego, si queréis, hablamos de las instalaciones de entrenamiento supermodernas que tiene. Pero a día de hoy, el activo que hace que tu empresa valga 6.100 millones de dólares es Tatum. Vamos, si quieres, jugador a jugador dentro de los que más se han sonado. Holiday es el que más está sonando para ser traspasado, es que al final tiene contrato hasta la 27-28 y es mucho dinero. Sí. O sea, no son los 30 millones que te quitas ahora, no, es que luego tiene 2 años más garantizado porque la última, sí, es player option. La última aquí es que es la player option, ¿eh? La player option esa va a hacer mucho daño. Aquí hay una dualidad. Creo que si miramos jugador por jugador, Holiday tiene más valor que Porzingis. Sí. Holiday son 2 anillos, Holiday es un jugador que ha jugado bien, que juega generalmente. Sí que es verdad que creo que tiene que pasar por quirófano, por el meñique de la mano de tiro, que lo tiene lesionado. Pero bueno, no ha jugado mal en playoff. Defendió a Branson bastante bien, de hecho. Creo que por nombre y por rol es el que tiene más valor. El problema es lo que dices tú, es que Holiday tiene 34 años o cumple 34 años este año. Es del 90, hace 35, ¿no? Pues imagínate. O sea, sí, exacto, es verdad. Esta es la temporada de 34, porque creo que los cumple después de febrero. Entonces, con 38,
va a tener una player option de 37 millones. La realidad es que Holiday no va a valer 37 millones en 2028. Entonces, has de buscar un equipo. Justo hoy salía Dallas, creo que Mark Stein lo publicaba. Has de buscar un equipo que esté en posición de competir para que lo use 1 o 2 años, 26 y 27, y que luego lo mueva. Entonces, el equilibrio entre, ok, Holiday todavía tiene valor, pero tiene un contrato horrible. Y luego está el caso de Porzingis. Porzingis no tiene valor, pero tiene un contrato muy interesante porque es expiring. Y si tú eres, me lo invento, Chicago y quieres liberar 30 millones, Porzingis es el jugador perfecto para eso. Creo que seguramente Boston tenga que pagar para liberar a Porzingis. Creo que puede conseguir valor cero por Holiday. O sea, es como no pierdes en el traspaso. Tampoco creo que ganes mucho. Pero esos dos son los jugadores que sí o sí deberían estar en el mercado. Y luego el tercero es Sam Hauser. Sam Hauser creo que es un jugador replicable. Creo que puedes encontrar un Sam Hauser en el mercado y seguramente a menos de 10 millones. Estuve buscando por parámetros qué jugadores son equiparables a Sam Hauser. Evidentemente hay mucho más caros, hay más baratos como AJ Green. Pero es que 10, 11 millones es mucho dinero. Y Boston tiene que recortar dinero. Entonces creo que Sam Hauser va a ser el otro nombre que va a estar bastante en el mercado. O que se podrá añadir a un traspaso una vez Boston salga del segundo apron. Esos tres son los principales. No estoy contando ni a los Tillman, ni Keta, ni esta gente que los puedes meter como fillers. Pero esos tres nombres son los que deberían salir. Y para mí el núcleo de Boston 2027, con Tatum ya de vuelta, son los Jays, Derrick White y Peyton Pritchard. O sea, ese debería ser la columna vertebral de este equipo. A mí Holiday es un jugador que, pensándolo un poquito, me encaja en muchos equipos. El otro día también salió información de que lo colocaban en Sacramento Kings. Es que me encaja perfectamente en Sacramento Kings. ¿Qué tienen los Kings para dar? A Boston. Ya, ¿a qué le interesa a Boston? Claro, se hablaba de DeRozan, pero ¿para qué quiere Boston a DeRozan? No lo quiere para nada. Pero como jugador Holiday sí que me encajaría. Me lo estaba pensando en Detroit, con Cunningham al lado, que es un equipo que está ¿Yo sabes dónde pensé? En Orlando. También, sí, también. Porque Orlando necesita, uno, que alguien organice el ataque ese que tienen, que es un desastre. Y dos, mantiene el nivel defensivo y tira mejor que el 95% de los jugadores que tienen ahí en la plantilla. Un traspaso. Y a mí, por ejemplo, hostia, Goga Bitadze no me disgustaría. No estoy pidiendo a Banquero ni a Wagner. Goga Bitadze, y creo que estuve mirando números. No sé si era Cole Anthony o Anthony Black. Uno de los dos. Que por Drew Holiday no es un mal traspaso para Orlando. Pero sí, o sea, hay que buscar equipo. Lo bueno es que Boston necesita traspasos a tres bandas, o la mayoría de traspasos, porque ahí es donde más dinero puede liberar. Y ahí es donde aparecen los Nets de turno, aparecen los Jazz de turno, aparece Detroit, que veremos qué pasa con los agentes libres, pero es un equipo que también a día de hoy tiene espacio o está, se espera que tenga espacio, y Boston va a tener que negociar con ellos. El problema es que va a haber muchos equipos que van a estar intentando liberar salarios, porque al final hay muchos equipos que tienen o bien estrellas que han de traspasar, se llame Kevin Durant, se llame Giannis, se llame como quieras, o bien hay jugadores de proyectos que están empezando a competir que han salido mal, se llame Jalen Green, se llame los Cavaliers, se llame Ja Morant, se llame como quieras, y todos esos traspasos a día de hoy por el nuevo CBA necesitas en casi todos un tercer equipo. O sea, el ejemplo es Jimmy Butler. Necesitas un tercer, un cuarto y un quinto equipo. Bueno, he visto gente que situaba a Kevin Durant en los Boston Celtics también. Sí. Se lo escuché. Bueno, quiero dejar claro que un traspaso Jaylen Brown por Kevin Durant no se puede hacer a día de hoy. Sí. Uno por uno no se puede hacer. Y Boston no puede añadir salarios, por lo que si no sale Porzingis o Holiday, a día de hoy Boston no puede traspasar a... No, se comentó, pues metes a Cornet y ya está. Sí. Que sea gente libre. Sí. Mira, precisamente, Horford y Cornet. Es que Horford al final lo que se está... Es un jugador que al final tiene mucho sentimentalismo en la franquicia y entiendo que dé pena. Y Cornet, más allá de las risas y que ha habido en general durante toda la liga con este jugador, ha jugado muy bien para el rendimiento que para el salario que tiene. Uno de los mejores pivots suplentes de sin duda, temporada para el rendimiento. Para mí, yo tengo bueno, no es un miedo, sino de hecho es bueno para Cornet, pero creo que Cornet va a atracar a alguien y que no va a jugar tan bien. O sea, creo que Cornet es un jugador que en el rol en el que está en Boston lo hace muy, muy, muy bien.
pero que es que igual consigue 7, 8 millones o igual alguien se va a la cabeza y le paga la mid-level entera y no va a ser un jugador de 13 millones. Tema Horford, no sé si va a querer fichar por otro equipo. O sea, al final su familia está muy asentada en Boston, su hijo es muy de los Celtics, su hijo es oficialmente el chico que lleva las botellas de agua en los Celtics, tiene 39 años, va a cumplirlos en junio ahora. Y sí, estaba jugando hasta los 39, pero estaba jugando por 10 millones por el anillo. Sin Tatum, Boston no puede ofrecerle 10 millones, o sea, Boston no le va a ofrecer más de un mínimo, la realidad es esa. Claro, jugar por 3 millones por meterte en playoff ya no vende tanto, por lo que sea. Entonces, en ese aspecto, a mí no me sorprendería que Horford se retirara. Yo sé que quiere jugar, ¿eh? Pero igual su mujer le dice, cariño, ven a casa ya. Ya vale, tienes 39 años, tenemos 5 hijos en casa, por favor. Y igual se van los dos. O sea, igual Cornet y Horford, que son dos de los mejores amigos de Tatum en el vestuario, por cierto, igual se van. Sí, es que Cornet, si le ofrecen ese dinero que tú estás diciendo, es Tienes que difícil que decirlo lo que sí. rechace. Es difícil que lo rechace. Claro, pero Creo que igual que Horford. Cornet me suena que dijo que ahora había terminado de pagar una hipoteca ahora de una casa. O sea, o que si Bueno, igual se había metido. Claro, o sea, no ha ganado tanta pasta. Y si te meten ahora contratito de 7, 8 millones, pues que, durante 3 años, que te regala la vida. es que Cornet que habrá ganado en su carrera, ¿qué? ¿12, 13 millones? Sí, no mucho. No mucho. Lo Lo que tengo, pasa estoy viendo justo ahora. es que lleva desde. Es que ha estado en tantos equipos que parece que lleva toda la vida. Pero lleva desde las 17, 18. 14 millones. Claro, es que puedes ganar. Y casi siempre han estado con impuestos bastante altos. Claro. O sea, probablemente limpio a Cornet le han entrado 6 millones, que es una barbaridad de dinero. Sí. Pero que me refiero, para un jugador NBA que lleva 8 años en la NBA, creo, no es nada. Sí. Entonces, sí, claro, si te ofrecen 14 millones, hostia, como, oye, os quiero mucho, fue increíble estar aquí con vosotros, tengo un anillo de NBA, pero tengo que pensar en mis hijos y en mis nietos ya. Por ir acabando, y sobre todo también con la lesión de Tatum, de cara a los próximos años, ¿tú eres optimista, eres pesimista? Has dicho antes que confías mucho en lo que haga la dirección. Yo soy optimista. Yo creo que Brad Stevens es una persona que lo ha hecho muy bien en su rol desde que ha llegado. O sea, podemos hablar de grandísimos traspasos, que incluso el de Malcolm Brogdon, por ejemplo, y sobre todo es un general manager que se ha demostrado que no tiene miedo a moverse, al contrario de lo que hacía Danny Ainge desde el primer día, incluso antes del draft o la semana del draft, ha hecho traspasos grandes. Hablo del traspaso de Horford, hablo del traspaso de Porzingis. Entonces yo confío plenamente en Brad Stevens y en que estará alineado con la gerencia y con los propietarios. Y luego tema Tatum. Es que ha salido, yo no recuerdo nunca haber consumido tanta información sobre una cirugía, pero han salido tantos detalles sobre la operación que me invita a ser optimista, porque no tenemos un caso como el de Tatum. Nunca hemos tenido un caso como el de Tatum. Es un jugador que es mucho más joven que la mayoría de jugadores que han pasado por la lesión de Aquiles, que fue operado a las 6 horas de lesionarse, que eso no lo habíamos visto en la NBA nunca. Lo hemos visto en la NFL, pero no lo habíamos visto en la NBA. Y luego que le operó un doctor que hace un estilo de cirugía que solo lo han hecho en la NFL. No hay confirmación oficial de si le ha hecho ese, creo que se llama Speed Bridge, pero se está hablando que hay jugadores, creo que es Akers, que volvió en 4 meses en la NFL, no, en 5 meses, perdona, y Aaron Rodgers dijo estar disponible en 4 meses, que luego al final... Lo que se comentó es que era un doctor muy prestigioso y de la plena confianza para la franquicia para operarlo. Sí, claro. Bendiciones de lesionarte en Nueva York y no lesionarte en Indiana, por ejemplo. Y entonces, o sea, invita a ser optimista. Ahora, yo quiero ser precavido con Tatum. Yo creo y pienso que el año que viene Tatum no debería estar y que el objetivo es septiembre a octubre del 26, ¿no? Sí, septiembre a octubre del 26. O sea, que tenga todo el tiempo del mundo para prepararse para cuando los Celtics estén ya disponibles a competir otra vez. Pero no se me ocurre un motivo para pensar que Tatum no vuelva a ser el mismo. O sea, el nivel de Kevin Durant, por ejemplo, es altísimo a día de hoy. Y Kevin Durant se rompió el Aquiles delante mío en Toronto y volvió. Y sí que es verdad que le dieron todo el tiempo del mundo porque los Nets al año siguiente vieron un equipo en problemas y todo eso. Pero era 3 años mayor. Sí. Entonces, en ese aspecto, yo creo que Tatum puede volver a ser un jugador, al menos hasta los 30, 32 años, diferencial de top 5, top 10 de NBA. Sí, yo creo que le queda una carrera todavía tan larga que el riesgo-beneficio yo creo que no compensa apresurarle para que tenga una vuelta muy apresurada y que no tenga la confianza y que
Ya sabemos que luego muchas veces los jugadores recaen en otro tipo de lesiones. Porque... Sí, mira Klay Thompson. Sí, eso es. Exacto, entonces sí, el objetivo es pensar en que con Tatum debería estar compitiendo los próximos 7-8 años, que has perdido uno, que es una putada increíble, pero que te quedan 6 más. Sí. Pues soy Alejandro, que te agradezco mucho que te saque un ratito, porque yo creo que viene muy bien lo que has comentado para poner contexto, porque ahora mismo está volando la información de que los Celtics van a fichar a este, no van a fichar a este, y yo creo que está bien para poner contexto y que pues todos los que escuchan el programa estén un poquito mejor informados, y que nada, que iremos viendo lo que va sucediendo con los Boston Celtics y que invitado para cuando te quieras volver a pasar por aquí. Muchas gracias, chicos. Pues nada, me queda despedir el programa y nada, que nos vemos pronto, que además te doy siempre un montón el coñazo con lo de las votaciones para MVP, siempre por Twitter, pero es que, joder, gente que no me contesta, que me tarda en contestar un montón, siempre. Pero yo si tardo en contestar es porque me borré Twitter del teléfono, entonces tengo que entrar desde el ordenador para verlo todo. Un abrazo. Pues nada, Alejandro, cuídate mucho. Chao, chao.